Un nuevo capítulo de Diálogos Educativos en esta temporada 6 sobre convivencia, interculturalidad y ciudadanía. En esta oportunidad tenemos un invitado, Leonardo Piscoya. Gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros. Leonardo es educador, ¿no? Enseña en el colegio CIFO y también está en formación inicial docente en la UPC y además es parte del equipo técnico de FONDEP. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Y justamente, Leonardo nos acompañó el año pasado en la temporada 5 y una de las preguntas o más bien una de las reflexiones que tú nos hacías era sobre los guardianes de la memoria. En esta temporada estamos viendo sobre la interculturalidad y cómo estos guardianes de la memoria, es decir, los sabios y sabias de las comunidades, pueden aportar también en nuestras mismas experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces quería consultarte cómo haces tú cómo integras, articulas las competencias del currículo y ese trabajo con los saberes de la comunidad. Sí, muchísimas gracias por la invitación y yo voy a contar 3 historias cortas que creo que ayudan a entender cómo es que se puede hacer esta articulación. Y voy a empezar desde las historias más cercanas a mi experiencia a las que son un poco más lejanas, ¿no? La primera es que a mí de niño me cuidaba una señora que era de Cusco, de Oropesa, la tierra del pan. Mis papás son médicos, los dos. Y me pasó una vez en que yo estaba con un dolor muy intenso de estómago. Los dos habían hecho todos los intentos posibles, incluyendo medicinas, y no me pasaba con nada. Y yo resignado le cuento a la señora que me cuidaba, que se llamaba Feli, y Feli me dijo, no te preocupes que yo te voy a cuidar. Y sacó apio, sacó hojitas, hizo una infusión, la puso en un termo, dejó que se entibiara, me la dio y me pasó el dolor. Y para mí fue una cosa impresionante que esta señora que tenía primaria completa y que había venido muy pequeña a Cusco fuera capaz de curarme, mientras que mis papás, con 8 años de estudio, especialidades, no habían logrado dar con lo que yo tenía. Y yo decía, esta es una señora que sabe algo que los demás no sabemos. Entonces esa es mi primera historia, que tiene que ver con cómo hay cosas que nadie cuida, ¿no? Y que cuando estas personas desaparecen, desaparecen con ellas. La segunda historia tiene que ver con una señora que es una tía de cariño mía. En realidad ella era amiga de mi abuelo en la universidad. Tiene 104 años, está viva todavía. Y hace 2 días me llamó por teléfono. Se había conseguido mi celular, me llama por teléfono y me dice, te quiero mandar un texto que he escrito sobre el 6 de agosto. Y me escribe como el 6 de agosto del año 1924 ella participó de las celebraciones del centenario. Y yo decía, estamos celebrando el bicentenario y ella estuvo en la celebración del centenario. Y su texto cuenta lo que ella experimentó de niña, qué sintió, cómo se celebraba, cómo para ella eso tenía un significado diferente. Además, ella es una mujer que nació en Cerro de Pasco. Tenía 4 años en Cerro de Pasco y en Cerro de Pasco su memoria era, esta es la forma en la que celebraba y por eso era tan importante la batalla de Junín. Y entonces yo decía, esta señora tiene 104 años, no va a ser eterna. Me ha contado la historia por escrito, lo usual es que se cuentan oralmente, pero ella formaba parte de las tertulias de mi abuelo y sus amigos de las que yo participé, probablemente por eso también soy profesor de historia, ¿no? Pero yo decía, qué importante que esas historias también se conserven y se transmitan, ¿no? Y la tercera historia tiene que ver ya con un espacio mucho más lejano, ¿no? En Dinamarca hay una cosa que se llaman las bibliotecas humanas. Y estas bibliotecas humanas hacen algo parecido a lo que me pasó a mí. Te ponen en contacto con gente que tiene saberes que probablemente no están registrados en ningún sitio, pero que están a disposición de la comunidad. Tú puedes ir a esta biblioteca, se llama la Meneske Bibliothek, y tú puedes pedir una cita de 30 minutos con una persona de una especie de catálogo, así como hay catálogo de libros, hay catálogo de sabios comunales. Y puedes hablar 30 minutos de historia, de arte, de música, de lo que te provoque, porque tú sabes además en qué son expertos ellos. Y en esas 3 historias lo que uno dice es qué se mueve en la persona que participa de la actividad. Eso que se mueve son las competencias del currículo, porque yo tengo que decir, oye, esta persona que está al frente mío tiene un valor específico, pero además yo me reconozco en algunas cosas que veo en la persona. Y esa es la competencia de construir su identidad, pero también de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. La única forma en la que yo aprendo a respetar a la gente es en contextos en los que yo interactúo con gente diferente y la tengo que respetar. No se aprende por discursos, no se aprende por consejos, no, se aprende en la interacción. Entonces, ahí hay 2 competencias potentes que se articulan a esto que me tocó vivir y que también ahora se hace como bibliotecas, ¿no?
Pero lo otro es que además la cultura viva, que es lo que estos guardianes de la memoria tienen, es esencialmente oral. Casi todos son historias, mitos, tradiciones. Y en la competencia del currículo que se comunica oralmente en su lengua materna, también se pone en juego. Pero también se puede poner en juego otra que es la que ha pasado. Yo podría haber conversado con esta tía de 104 años y decir, esto que me has contado lo voy a registrar, porque si no se va a perder. Y pongo en juego la competencia de que tengo que producir textos escritos en diferentes formatos. Pero también hay explicaciones que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la del agua de apio, cuando yo pregunté a Félix por qué funciona, su explicación no era la de la ciencia occidental, su explicación era más como mágica o mítica, ¿no? De qué cosas suceden en el cuerpo, cómo se acumulan algunas cosas que te están pasando. Y esas explicaciones necesitan entrar en diálogo con las explicaciones occidentales que tenemos en la escuela, ¿no? Y como parte de la serie se ha hablado también del diálogo de saberes. Y entonces, a veces estamos pensando con qué voy a dialogar, dónde busco, y están esas experiencias cotidianas, ¿no? En cómo yo entiendo la enfermedad y cómo se entiende en una cultura, cómo yo entiendo que apareció algo en el mundo físico y que en otra cultura se entiende diferente, ¿no? O sea, tú vas a Gocta, en Chachapoy, cerca de Chachapoyas, ¿no? En Pedro Ruiz, y hay una piedra que está toda llena de rayas, ¿no? Y tú puedes decir, esto es un proceso de erosión producido por tal. Esa es la explicación de la ciencia, ¿no? Pero la explicación de ellos es otra, es la explicación de que acá hubo una batalla con el diablo y el diablo arañó la roca y huyó por aquí, y por eso en este sitio sientes más frío. Y uno dice, uno podría decir, es una tontera, pero no, o sea, eso forma parte de la cultura viva local y tiene que ver con cómo ellos también han encontrado explicaciones. Entonces, como ves, varias competencias del currículo se pueden articular a partir de estas vivencias mucho más cotidianas que a veces la escuela no ve o a veces no quiere ver también porque nos complica, ¿no? Hay que comenzar a pensar cómo hago para articular esto. Sí, eso como docentes también nos desafía, ¿no? Porque no necesariamente nosotros contamos con todo el conocimiento, sin embargo, creo que eso es lo que ustedes hacen también en el colegio, es diseñan de manera colaborativa, ¿no? Articulada, porque ahí se van nutriendo también de las experiencias de otros, ¿no? Sí, mira, yo por ejemplo tengo como práctica común, en el equipo de ciencias sociales somos 4 profesores. Una de ellas ha sido acompañante en escuelas rurales en Cusco, el otro es un chico que vive a hora y media de camino de la ciudad, el otro es un señor que en realidad llegó a la educación, pero él trabaja más en temas de creación literaria y también de acompañamiento a adolescentes, y yo que soy profesor de historia y geografía. Y nos pasa esto que tú comentas, ¿no? El famoso trabajo colegiado al que a veces decimos, ay, me tengo que sentar con nosotros. Nuestro trabajo colegiado en realidad es que muchas veces compartimos experiencias y a partir de esas experiencias, de nuestra cultura viva, surgen iniciativas. Y es, oye, eso que tú has experimentado, ¿no? Mira, yo creo que soy el mayor del grupo, ahí ya tengo medio siglo, ¿no? Y el menor tiene 26, podría ser mi hijo. Y en estos intercambios a veces es, cuando tú eras chiquito era así Lima y eso pasaba y a ver, cuéntame más y vamos reconstruyendo y decimos, oye, esto podríamos hacer con los chicos y esto moviliza la competencia de construir interpretaciones históricas. Entonces, el trabajo colegiado en realidad no es sentarnos necesariamente con un plan ya hecho, sino a veces esa experiencia de los saberes que tenemos vamos a ponerlos en contacto y a partir de eso mantengamos una atención así como libre, flotante, para detectar, acá tengo una oportunidad educativa. Y esto que estoy haciendo se podría replicar con los chicos. Esa persona que tú conoces, ¿por qué no la enganchamos aquí, ¿no? Así descubrimos que una compañera, el papá es de Huarochirí y el abuelo conoció a Julio César Tello, al arqueólogo. Y nosotros decíamos, ¿cómo podemos hacer, o sea, jalar estos hilos y de repente descubrir que aquí hay una serie de historias que se han ido arrastrando y que están perdidas? Entonces, yo creo que ese es el reto de los profesores, ¿no? O sea, estar con la mirada muy atenta a estas cosas que podrían tener valor educativo y que a veces las dejamos pasar. Muchas gracias, Leo, por haber compartido todas esas experiencias. Justamente en el siguiente capítulo de Diálogos Educativos vamos a tener también una experiencia más en aula que vamos a compartir, así que atentos al siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos.